El aire en la sala del Palacio Episcopal estaba cargado de un silencio tenso. Las velas titilaban, proyectando sombras danzantes sobre los rostros serios de los consejeros del obispo. En el centro, arrodillado sobre el frío piso de piedra, un hombre de rostro curtido por el sol y las manos callosas del trabajo esperaba. No era un noble, ni un guerrero, ni un sabio. Era Juan Diego, un indígena del pueblo chichimeca, vestido con la humilde tilma de fibra de maguey que usaban los macehuales, los hombres comunes de su tierra. Fray Juan de Zumárraga, obispo de México, lo observaba con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Ya había escuchado una vez el increíble relato de este hombre, que la Virgen María, la Madre de Dios, se le había aparecido en el cerro del Tepeyac, pidiéndole que construyeran un templo en su honor. El obispo, prudente, había pedido una señal. «Trae una prueba de que lo que dices es verdad», le había dicho. Ahora, Juan Diego estaba de regreso. Con manos que temblaban no por miedo, sino por la emoción de lo que llevaba consigo, desplegó lentamente su tilma ante el obispo y su séquito. Lo que sucedió después quedaría grabado en la memoria de un continente. De la áspera tela cayeron al suelo docenas de rosas de Castilla, frescas, perfumadas, imposibles en el gélido diciembre de aquel año. Pero no fue el aroma ni la belleza de las flores lo que dejó sin aliento a los presentes. Fue lo que apareció, estampado milagrosamente en la tilma, donde las rosas habían estado, la imagen de una mujer de rostro mestizo, vestida con un manto azul estrellado, de pie sobre la luna, rodeada de luz. La Señora del Cielo. El obispo, hombre de fe pero también de razón, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sus rodillas cedieron. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras murmuraba una oración. No había duda, no podía haberla. El cielo había hablado, y el mensajero elegido no había sido un príncipe, ni un conquistador, ni un sacerdote. Había sido él, Juan Diego. Para entender, como un hombre común. Llegó a ser portador de un milagro que definiría un continente. Debemos retroceder. Año 1531. México, Tenochtitlan. Solo habían pasado 10 años desde que Hernán Cortés y sus hombres, aliados con pueblos enemigos de los aztecas, habían derrocado el poderoso imperio de Moctezuma. La gran ciudad lacustre, corazón de un mundo que adoraba a dioses sedientos de sangre, ahora estaba bajo la cruz y la corona de España. Las pirámides de Tenochtitlan habían sido derribadas, sus piedras usadas para construir iglesias, los templos donde antes se ofrecían sacrificios humanos, ahora albergaban altares cristianos. Pero la conversión no era fácil. Los indígenas, humillados y traumatizados por la conquista, miraban con recelo a los nuevos dioses que les imponían los extranjeros. Los españoles, por su parte, desconfiaban de los nativos, viéndolos como salvajes que necesitaban ser civilizados. En medio de este mundo roto, donde dos culturas chocaban como olas contra rocas, la fe verdadera luchaba por echar raíces. Fue en este suelo árido espiritual y físicamente, donde la semilla de un milagro comenzó a brotar. Antes de ser Juan Diego, fue Cuauhtlatoatzin, el águila que habla. Nació alrededor del año 1474 en Cuautitlán, un pueblo al norte del Valle de México, en el seno del pueblo chichimeca, uno de los 7 grupos náhuatl que habitaban la región. No era noble, ni guerrero, ni sacerdote. Era un macehual, un hombre del pueblo, dedicado al trabajo de la tierra y a las tareas cotidianas que sostenían a su comunidad. Su vida transcurrió en la sencillez, el cultivo del maíz, la recolección de frutos, el tejido de fibras. Se casó con María Lucía, una mujer de su misma aldea, y juntos vivieron una existencia modesta pero digna, marcada por el ritmo de las estaciones y los ciclos de la naturaleza. En aquel tiempo, el mundo de Cuauhtlatoatzin estaba gobernado por los dioses de sus antepasados. Huitzilopochtli, el dios de la guerra, exigía sangre para mantener el sol en movimiento. Tlaloc, el señor de la lluvia, debía ser aplacado con ofrendas para que las cosechas no se perdieran. La religión azteca era un sistema complejo, donde lo sagrado y lo terrible estaban entrelazados. Los sacrificios humanos no eran una leyenda, eran una realidad cotidiana. En el gran templo de Tenochtitlan,
Los corazones aún palpitantes de las víctimas eran arrancados para alimentar al sol. Pero en 1521 todo cambió. Los españoles, con sus armaduras brillantes y sus caballos que parecían bestias mitológicas, derrotaron al imperio azteca. La caída de Tenochtitlan no solo fue una conquista militar, fue un terremoto espiritual. Los dioses antiguos fueron declarados demonios, los templos destruidos, y en su lugar se alzaron cruces y campanas que llamaban a una nueva fe. Los primeros misioneros llegaron en 1524. 12 frailes franciscanos, hombres de rostro austero y corazón ardiente, dispuestos a predicar el Evangelio en una tierra que apenas comenzaba a sanar sus heridas. Entre ellos estaba Fray Pedro de Gante, quien fundaría la escuela de Tlatelolco, donde los indígenas podían aprender el catecismo, el latín y los oficios europeos. Fue allí, en ese crisol de culturas, donde Cuauhtlatoatzin escuchó por primera vez el nombre de Cristo. El mensaje de los frailes era extraño, casi incomprensible al principio. Hablaban de un Dios que no exigía sangre, sino amor, de un hijo que se había hecho hombre y había muerto en una cruz para salvar a la humanidad. Para un pueblo acostumbrado a dioses sedientos de sacrificios, la idea de un Dios que se sacrificaba a sí mismo era revolucionaria. Cuauhtlatoatzin y su esposa María Lucía escuchaban con atención. Cada sábado y domingo caminaban largas distancias descalzos, bajo el sol o la lluvia, para asistir a la catequesis en Tlatelolco. Allí, entre canciones en náhuatl y explicaciones pacientes, comenzaron a entender que este nuevo Dios no era un conquistador, sino un Padre misericordioso. En un día que la historia no registra, pero que cambió su vida para siempre, Cuauhtlatoatzin y María Lucía recibieron el bautismo. Él tomó el nombre de Juan Diego, en honor a San Juan el Evangelista y a Santiago, patrón de España. Ella, el de María Lucía, como la Madre de Dios y la Santa de la Luz. Su conversión no fue un acto de sumisión, sino de libertad. En el cristianismo, encontraron una respuesta a las preguntas que ni sus antiguos dioses ni los nuevos amos españoles podían darles. Encontraron esperanza. Pero la vida no les daría mucho tiempo para disfrutarla. En 1529, María Lucía enfermó gravemente. Juan Diego la cuidó con devoción, rezando junto a ella, recordando las palabras de los frailes sobre la vida eterna. Cuando ella murió, su dolor fue profundo, pero su fe no se quebró. En lugar de volver a los antiguos rituales para honrar a los muertos, confió su alma a Dios y continuó su camino. Se trasladó a Tulpetlac, un pueblo cercano, para vivir con su tío Juan Bernardino, también convertido al cristianismo. Juntos, seguían yendo a misa, seguían aprendiendo, seguían creyendo. Sábado, 9 de diciembre de 1531. El aire era frío en las primeras horas de la mañana. Juan Diego, como cada día, se preparaba para caminar hasta Tlatelolco, donde recibiría la catequesis y asistiría a la Santa Misa. Pero esa mañana, algo lo llevó a tomar un camino diferente. El Cerro del Tepeyac. Ese lugar no era cualquier colina. Antes de la conquista, había sido un sitio sagrado dedicado a Tonantzin, la madre de los dioses, una deidad asociada a la fertilidad y la tierra. Los aztecas la veneraban allí, y aunque los españoles habían intentado erradicar su culto, el pueblo aún recordaba. Mientras Juan Diego subía por la ladera, escuchó un canto. Era una música celestial, como el trino de pájaros desconocidos, armoniosa y dulce. Se detuvo, sorprendido. ¿De dónde venía ese sonido en un lugar tan desolado? De pronto, el canto cesó, y entonces una voz lo llamó por su nombre. Juanito, Juan Dieguito. Era una voz tierna, maternal, pero llena de una autoridad que no admitía duda. Levantó la vista, y en medio de una luz resplandeciente, más brillante que el sol pero que no lastimaba los ojos, vio a una señora. Era joven, hermosa, de rostro mestizo, ni española ni indígena, sino ambas cosas a la vez. Vestía un vestido rosado, ceñido con un cinturón negro que señalaba su virginidad, y un manto azul salpicado de estrellas, como el cielo nocturno. Estaba de pie sobre la luna, y bajo sus pies, un ángel la sostenía. Juan Diego cayó de rodillas, abrumado por una mezcla de temor y asombro. Sabía, sin que nadie se lo dijera, que estaba ante algo sagrado.
La señora le habló en náhuatl, su lengua materna, con palabras que resonarían por siglos. «Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas?». Con voz temblorosa, él respondió que iba a la misa, a aprender las cosas de Dios. Entonces, ella le reveló su identidad. «Sabe y ten entendido, tú, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Deseo vivamente que se me construya aquí un templito, para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra y a todos los que me invoquen y en mí confíen». Juan Diego escuchó, atónito. ¿Él? ¿Un simple indígena? ¿Un hombre sin importancia, elegido para transmitir un mensaje tan grande? La Virgen insistió. «Ve al palacio del obispo de México y dile que yo, la Madre de Dios, te envío para que le manifiestes mi deseo de tener un templo en este lugar». No había lugar a dudas. Tenía una misión. La primera visita al obispo no fue fácil. Juan Diego llegó al palacio episcopal, un edificio imponente de piedra, custodiado por soldados y sirvientes españoles. Los guardias lo miraron con desdén. «¿Qué quiere este indio?», murmuraron. Lo hicieron esperar horas, como si su tiempo no valiera nada. Cuando finalmente fue recibido, Fray Juan de Zumárraga, un hombre de rostro severo pero corazón piadoso, escuchó su relato con escepticismo. ¿Una aparición de la Virgen María? ¿A un indígena? ¿En el cerro del Tepeyac, un lugar antes dedicado a una diosa pagana? El obispo era prudente. Sabía que los indígenas aún mezclaban sus antiguas creencias con el cristianismo. ¿No sería esto una invención, un eco de los viejos cultos? «Pide a la señora que te dé una señal», le dijo al fin. «Algo que me convenza de que esto viene de Dios». Juan Diego salió del palacio con el corazón pesado. ¿Cómo podría convencer a un hombre tan poderoso? Pero no se atrevió a dudar. Regresó al Tepeyac y, con humildad, le contó a la Virgen lo sucedido. Ella lo escuchó con paciencia. «Vuelve mañana al obispo», le dijo. «Dile que soy la Madre de la Verdad y que deseo el templo. Él lo entenderá». Al día siguiente, Juan Diego volvió a intentar, pero el obispo, aunque más atento, seguía incrédulo. «Necesito una prueba clara, algo que no deje duda», insistió. Juan Diego, desolado, regresó al cerro. «Señora», suplicó, «envía a otro, a alguien noble, respetado, a quien sí le crean. Yo soy solo un hombre pobre, un indígena. Nadie me escucha». La respuesta de la Virgen fue firme, pero llena de ternura. «Escucha, hijo mío el más pequeño. No es necesario que yo envíe a otro. Tú eres mi elegido. Ve de nuevo al obispo. Dile que te he enviado y que mañana te daré la señal que pide». Juan Diego obedeció. Pero el lunes 11 de diciembre, algo inesperado sucedió. Juan Bernardino, su tío, cayó gravemente enfermo. La fiebre lo consumía y el viejo indígena parecía al borde de la muerte. Juan Diego no podía abandonar a su familia. Su deber como sobrino era más urgente que cualquier misión. El martes 12, mientras la Virgen seguramente lo esperaba en el Tepeyac, él tomó otro camino. Iba corriendo hacia Tlatelolco, decidido a buscar un sacerdote que administrara la extremaunción a su tío. Pero ella no lo había olvidado. De pronto la señora apareció en su camino interceptándolo con dulzura. «Juanito, ¿a dónde vas?». Él, avergonzado, le confesó la verdad. «Señora, mi tío está muy enfermo. Voy a buscar un sacerdote. Perdóname, pero no puedo cumplir tu encargo hoy». La Virgen lo miró con ojos llenos de compasión. «Escucha, hijo mío, no hay nada que temer. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y protección? No se te concederá nada que no sea para tu bien. Tu tío ya está sano». Juan Diego no podía creerlo. Su tío, curado, en ese mismo instante. «Suba al cerro», le ordenó la señora. «Allá encontrarás flores. Córtalas y tráelas ante el obispo. Eso será la señal». Obedeciendo, aunque confundido, Juan Diego subió a la cima del Tepeyac. Era diciembre, temporada de frío. El suelo estaba seco, pedregoso. Flores, aquí, pero entonces las vio.
En medio de las piedras donde solo crecían cardos y espinos, había un jardín de rosas de Castilla, frescas, perfumadas, en pleno florecimiento. Rosas que solo crecían en España. Rosas imposibles en ese lugar, en esa estación. Con lágrimas en los ojos, las cortó con cuidado y las guardó en su tilma, el ayate de fibra de maguey que usaba como manto. No sabía que esas flores llevarían consigo un milagro aún mayor. Cuando Juan Diego llegó al palacio del obispo, los sirvientes intentaron detenerlo. Pero esta vez algo era diferente. Algo en su rostro, en su postura, los hizo retroceder. El indígena que dice ver a la Virgen ha vuelto, gritó uno. Fray Juan de Zumárraga, intrigado, ordenó que lo dejaran pasar. Traigo la señal que pediste, señor, dijo Juan Diego, con voz firme. Desplegó su tilma. Las rosas cayeron al suelo, esparciendo su fragancia por toda la sala. Pero no fue eso lo que dejó sin aliento a los presentes. En la áspera tela de maguey, donde las flores habían estado, apareció una imagen. La Señora del Cielo, tal como Juan Diego la había descrito, de pie sobre la luna, vestida de sol, con un manto azul estrellado y un cinturón negro. Su rostro era mestizo, sus manos unidas en oración. No estaba pintada, no estaba tejida, estaba viva. El obispo cayó de rodillas. Los presentes, incluyendo a los más escépticos, no pudieron contener las lágrimas. Algunos gritaron, otros se santiguaron, atemorizados. El milagro era innegable. Fray Juan de Zumárraga tomó la tilma con sus propias manos y la llevó en procesión a su capilla privada. Al día siguiente, ordenó que se construyera una ermita en el Tepeyac. Pero la historia no terminaba ahí. Cuando Juan Diego regresó a su casa, encontró a su tío Juan Bernardino completamente sano. El viejo indígena, con ojos brillantes, le contó algo asombroso. Ella también se me apareció. Me curó y me dijo que su nombre no es Tonantzin, sino Santa María de Guadalupe. El mensaje era claro. La Madre de Dios no había venido a destruir las antiguas creencias, sino a transformarlas. Había tomado los símbolos del pueblo náhuatl, la luna, las estrellas, el cinturón de la maternidad, y los había llenado de un nuevo significado. En ese momento nació la fe de un continente. Después del milagro, la vida de Juan Diego cambió para siempre. Con permiso del obispo, se convirtió en el custodio de la sagrada imagen. Construyó una pequeña choza junto a la ermita del Tepeyac y pasó el resto de sus días barriendo el templo, recibiendo a los peregrinos y contando una y otra vez la historia de la aparición. No buscó fama, no buscó poder, solo sirvió, en silencio, como siempre lo había hecho. Murió en 1548, a los 74 años, rodeado del cariño de todos los que lo conocían. Su fama de santidad creció con los años. Los indígenas lo veneraban como un puente entre su mundo y el nuevo. Los españoles, como prueba de que Dios no hacía acepción de personas. Su cuerpo fue enterrado en la misma ermita donde había cuidado la imagen de la Virgen. El acontecimiento guadalupano no fue solo un milagro, fue un terremoto espiritual. En menos de 10 años, millones de indígenas se convirtieron al cristianismo, no por la fuerza, ni por el miedo, sino porque en la imagen de la Virgen de Guadalupe reconocieron un mensaje de amor en su propia lengua simbólica. El manto azul estrellado hablaba del cielo náhuatl. La luna bajo sus pies recordaba a los dioses antiguos, pero ahora sometidos a ella. El cinturón negro era señal de maternidad, como en las representaciones de las diosas indígenas. Su rostro mestizo era un abrazo entre dos mundos. La tilma misma era un milagro científico. La fibra de maguey se descompone en 30 años, pero la de Juan Diego sigue intacta después de casi 500 años. Los colores no son pintados, sino incrustados en las fibras, sin trazos de pincel. En los ojos de la Virgen, estudios modernos han encontrado reflejos de figuras humanas, como si la imagen fuera una fotografía sobrenatural. Juan Diego fue beatificado en 1990 por San Juan Pablo II y canonizado en 2002, convirtiéndose en el primer santo indígena de América. En la tilma de un hombre humilde,
la Madre de Dios tejió el alma de un nuevo mundo. Si esta historia de fe, humildad y milagros ha tocado tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir este mensaje. Que Santa María de Guadalupe y San Juan Diego intercedan por ti, y que su ejemplo de obediencia y confianza en Dios ilumine tu camino. Que así sea.